Nunca pensé que tomar el té con mi nuera terminaría siendo una declaración de guerra. Llegué 10 minutos antes como siempre. Llevaba una tarta de manzana envuelta con cuidado, y un frasco de mermelada casera que pensé podría gustarle a Cara. Ella me había invitado a tomar el té, solo nosotras, dijo, como si fuéramos amigas, como si no lleváramos meses empujándonos con sonrisas medidas. Crucé el jardín lateral de su casa en Spokane, y justo al llegar bajo la ventana de la cocina, la oí reírse. Esa vieja carga no tiene idea de lo que se le viene esta noche. Me congelé. No grité, no golpeé la puerta. Di 2 pasos hacia atrás y bajé la vista. Como si el cemento pudiera explicarme algo, mi corazón latía con fuerza, pero no de susto. Era algo más primitivo, algo que empezaba a arder debajo del pecho, y que no se apagaba con palabras dulces ni con excusas. Me di la vuelta, sostuve la bolsa de la tarta contra el cuerpo y caminé hasta mi auto como si estuviera huyendo de un incendio. Esa noche, no cené. Me senté en la oscuridad del anexo detrás de la casa, la unidad de la suegra, como la llamaban, y abrí el cuaderno donde anoto los gastos mensuales. Al principio no entendía por qué lo hacía. Tal vez necesitaba comprobar que seguía existiendo en cifras, en papel. Vi el total de mis transferencias en el último año. Cable, gas, víveres, arreglos del jardín. Todo salía de mi pensión, incluso la pintura nueva del porche. Pensé en mis años como registradora en el colegio. Orden, estructura, todo documentado. Nadie podía inventar cosas cuando los archivos estaban claros. A las 9 en punto, Mark, mi hijo, envió un mensaje. ¿Ya estás lista para esta noche? Cara hizo pastel. No lo respondí. Me limité a tomar una hoja en blanco y anotar lo que había escuchado palabra por palabra, entre comillas. Fecha, hora y lugar. Y la firmé. No era una queja. Era una prueba. Al día siguiente, entregué la hoja firmada a Brenda mientras le servía café, sin mencionar el pastel ni el mensaje de Mark. Ella no preguntó por qué no había ido. Solo miró el papel, lo leyó completo y lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra durante un largo minuto. Luego abrió su agenda y anotó algo. Vamos a hacer un inventario de lo que controlas y de lo que te pueden quitar. Fue la primera vez que alguien nombró mi situación como un conflicto real y no como un malentendido familiar. A mis 66 años tengo pocas certezas, pero esa mañana me di cuenta de una. Ya no me queda tiempo para fingir que el desprecio es confusión, o que la exclusión es un error logístico. Me había convertido en una figura ornamental, útil cuando necesitaban apoyo económico, invisible cuando se trataba de decisiones importantes. Brenda lo entendió antes que yo. Abrió su carpeta y me mostró un esquema que usaba con mujeres en riesgo patrimonial. 3 columnas. Bienes propios, compartidos y cedidos sin respaldo legal. Mi nombre aparecía en menos lugares de los que imaginaba. Le pedí que esperara mientras iba al dormitorio a buscar mi archivador de documentos. Volví con la carpeta de plástico azul que guardaba desde la venta de la casa de mi madre. Dentro, aún estaba la copia del depósito inicial que hice cuando Mark y Cara compraron su casa. $52,000 de la pensión de Víctor, mi esposo. Ni siquiera lo pensé en ese momento. Quería ayudar, asegurarle un hogar a mi hijo. Brenda revisó el comprobante y dijo sin rodeos: aquí no dice regalo. Si lo presentaste como préstamo, hay margen de maniobra. Me dio una hoja en blanco. Escribe exactamente como lo recuerdas. La fecha, la conversación, el propósito del dinero. Lo hice sin pausa. Mientras escribía me sorprendió lo claro que lo tenía todo. No por memoria, sino porque nunca lo dudé. Yo presté ese dinero. Y ellos lo aceptaron con promesas que nunca cumplieron. Cuando terminé, Brenda me pidió mi firma y la fecha. Esto vale más de lo que imaginas, dijo. Y al decirlo, yo también lo supe. Entramos al portal de registros del condado, y con el número de propiedad, sacamos una copia del acta hipotecaria. El nombre de Mark y Cara, en letras negras y definitivas. En ninguna parte figuraba yo, pero el depósito bancario de $52,000 coincidía con la fecha de la compra, y en mi correo había 5 mensajes impresos donde Cara decía: gracias por el préstamo, te devolveremos cada peso. Brenda lo subrayó en rojo. Esto es suficiente para empezar una reclamación informal. Volvimos a casa en silencio. En el anexo, preparé té de menta y puse la grabadora del teléfono sobre la mesa.
Brenda me recomendó empezar a registrar todas las interacciones clave. Me enseñó cómo dejar constancia digital de cada conversación, cada documento entregado, cada intento de desalojo. No estás loca, ni exagerando, estás documentando un patrón. Esa frase se me quedó grabada. Durante la semana, Cara siguió con su actitud dulce por fuera, cruel por dentro. Me preguntó si quería donar algunos de mis muebles, para despejar un poco el anexo. Sonreí sin responder. Ya no discutía. Tomaba nota. En una de esas conversaciones, mientras yo limpiaba la estufa, me soltó, en voz baja. Este espacio ya no es funcional para una persona mayor. No sé cómo lo haces sin caerte. Me giré y marqué mentalmente la hora. 11:14 de la mañana. Esa noche, abrí el cajón de mi cómoda y encontré el recibo del andador que yo había comprado para la madre de Víctor, años atrás. Nunca lo usé. Lo dejé al lado de la puerta principal del anexo, sin decir nada. Al día siguiente Cara lo notó y comentó con tono teatral: «Qué bueno que ya estás aceptando que necesitas más apoyo». Saqué el teléfono, presioné con acento agudo grabar, y le respondí: «No. Solo estoy recordando lo que pasa cuando alguien se convierte en una carga». Levantó las cejas, sorprendida. No dijo más. Esa fue la primera vez que dejé constancia de algo. Y no sería la última. Esa misma tarde, Brenda volvió con un archivador nuevo, una memoria USB vacía y una lista de tareas que me cambió el paso. Nos sentamos en la mesa del comedor, y mientras yo le dictaba fechas, mensajes y gastos, ella llenaba pestañas de colores: depósito inicial, promesas de reembolso, gestos de exclusión, registros de servicios a mi nombre. «Vamos a armar esto como si fueras una clienta mía en un caso de despojo», dijo, sin titubeos. Llenamos 3 sobres con copias. Uno para guardar en mi caja fuerte, uno para su oficina, y otro para llevar a la Defensoría de Vivienda si era necesario. Me indicó cómo respaldar todo en la nube y en la memoria USB. No dependas de nadie para guardar tus pruebas. Y no las compartas con Mark. Él está atrapado entre la lealtad y la conveniencia. Asentí sin mirarla. En el fondo ya lo sabía. A las 5 imprimimos los últimos comprobantes, pagos que yo había hecho del seguro de la casa, coberturas de mantenimiento del jardín, incluso el servicio de exterminación que pagué después de que Cara se negara, porque no había cucarachas visibles. Sumaban más de $4.200 en 2 años. Lo organiqué con acento agudo, todo con clips y etiquetas. Mi vida, convertida en una carpeta de 3 anillos. Cuando Brenda se fue, me quedé sola frente a la evidencia. Abrí la carpeta y repasé cada documento. Recordé los domingos en que Mark se sentaba en el porche conmigo, tomando café mientras los niños jugaban. Cómo me abrazaba y decía que no habría logrado nada sin mí. Cómo yo creía que ese amor era seguro, incondicional. Esa noche no lloré. Revisé los mensajes impresos por última vez. Marqué un par de frases con resaltador, y luego cerré la carpeta con firmeza. Fui al escritorio y redacté un correo dirigido a una abogada de familia que Brenda me había recomendado. Asunto: consulta por contribución financiera y solicitud de asesoría. Adjunté la hoja de resumen del préstamo, los comprobantes y un mensaje: estoy lista para hablar, pero no para callar. Espero su respuesta. Mientras esperaba la respuesta de la abogada, repasé cómo había llegado a este punto, creyendo que Cara era una bendición, y no una amenaza. La conocí cuando Mark aún estaba en su segundo intento de terminar la carrera. Yo pagaba sus clases nocturnas y la mitad del arriendo en su departamento, mientras trabajaba medio tiempo en la oficina del colegio y vendía pasteles los fines de semana. Cara apareció un viernes, con su sonrisa medida y sus uñas impecables, trayendo una botella de vino y una ensalada de quinoa. «Encantada de conocerla, señora Mena», dijo, como si ya supiera cómo sonar respetuosa sin serlo. Mark se iluminaba cuando hablaba de ella. Ingeniera ambiental, hija de profesores, criada en una ciudad universitaria del noreste. «Es todo lo que necesito para mantenerme enfocado», me dijo una tarde, mientras yo lavaba platos en su pequeña cocina. Y yo quise creerle. Quise pensar que por fin había encontrado a alguien que lo empujaría hacia adelante, no que lo frenaría. Fue él quien me pidió ayuda para el enganche de la casa.
Me mostró la carpeta con las proyecciones de pagos, el plan a 30 años, los intereses. Kara no habló mucho en esa reunión. Solo dijo, si podemos contar con usted, cerramos la semana próxima. Yo no lo dudé. Transferí los $52.000 desde la cuenta de la pensión de Víctor. Me pareció un gesto justo. Mi esposo habría hecho lo mismo. Me dejaron elegir el color de la puerta principal. Azul marino. Mark dijo que siempre le había gustado cómo quedaba con ladrillo. Las primeras semanas después de la mudanza me invitaban a cenar los viernes. Kara preparaba platos modernos, yo llevaba postres. Hablábamos de los niños, del jardín, del nuevo horno. Pero después de que se instaló la red Wi-Fi y llegó el segundo sofá, empecé a ser una visita, no una presencia. Y cuando Mark sugirió adaptar el anexo para mí, por comodidad, Kara no dijo que no. Solo preguntó cuánto estaba dispuesta a pagar por las reformas. Ahí debí haber entendido. La respuesta de la abogada llegó al día siguiente. Pedía copias de todo, y me recomendó no firmar ningún documento sin consultarla antes. Le respondí que no tenía previsto firmar nada. Mentí. Una semana antes, Kara me había entregado un papel titulado Renuncia de ocupante, para el seguro de la casa. Es solo una formalidad, suegra, en caso de inspección. Venía con una sonrisa y una lapicera nueva. No leí todo. Me detuve en el punto 3, donde decía: el firmante reconoce no tener derechos de permanencia ni reclamos de residencia futura. Sentí una presión inmediata en el pecho, pero la disimulé. ¿Esto me saca de la ecuación legalmente?, pregunté, en voz baja. Kara rió. Ay no, es puro trámite. Los inspectores odian las zonas grises, es por tu bien. Dudé, pero firmé. Lo hice por la misma razón por la que muchas madres firmamos, por no estorbar, por evitar el drama, por creer que alguien que duerme junto a tu hijo no puede tener intenciones dobles. Me equivoqué. Cuando le conté a Brenda, cerró su cuaderno sin decir palabra. Tomó aire y me preguntó si conservaba copia. Saqué el duplicado de la carpeta verde y lo pusimos junto al comprobante del préstamo. Esto complica las cosas, pero también las aclara, dijo. Esto no fue un malentendido. Es una estrategia. Y lo era. Empezamos a llamar por teléfono a las aseguradoras. No teníamos acceso directo, pero logramos confirmar que el formulario había sido enviado 3 días después de que lo firmé. Me eliminaron del perfil de residente asegurada sin aviso. Brenda levantó la ceja. Quieren dejar constancia de que ya no vivís ahí. Para que parezca un favor, no una expulsión. Ahí lo entendí. Llamé a la abogada y le pedí una cita urgente. Me dio espacio para el viernes siguiente a las 9 de la mañana, traiga todo. Especialmente eso. Me refería al documento. Lo metí en un sobre manila con una etiqueta roja. Primera traición firmada. 5 días antes de la cita con la abogada, Kara me tocó la puerta con una sonrisa nueva. Una que pedía obediencia disfrazada de cortesía. Tenía en la mano una carpeta celeste con etiquetas plásticas y una nota adhesiva pegada al frente. Acuerdo de transición. Octubre 1. Me pidió que la leyera con calma, pero que firmara antes del domingo. Es para que el proceso sea amable, mamá. Así evitamos confusiones más adelante. Evitamos. No me moví de la puerta. Le pregunté si podía explicarme qué significaba transición, y respondió sin cambiar el tono. Queremos remodelar. Convertir el anexo en un estudio para la empresa de Mark. Pero no te preocupes. Te ayudamos a buscar algo acorde a tu edad. Algo más manejable. Lo dijo con una dulzura calculada, como si ofreciera un ascenso en lugar de una expulsión. Revisé la carpeta esa noche. No era un contrato, sino un documento de 4 páginas redactado para dejar constancia de que mi estadía allí había sido temporal, sin contribuciones formales al valor de la propiedad, y que ambas partes acordaban mi salida, sin compensaciones ni obligaciones posteriores. Ninguna parte la firmaría una mujer en su sano juicio. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre prellenado. En la hoja final había una tabla de fechas con títulos como Despeje del closet, Retiro de objetos frágiles, y entrega simbólica de llaves. Todo sonaba amable. Nada sonaba legal. Pero sabía bien lo que era. Una maniobra para blanquear lo que ya habían decidido. Sacarme, hacerlo pasar por mutuo acuerdo, y asegurarse de que no dejara huella. No firmé. Pegué una nota amarilla encima, con mi letra firme. Antes de avanzar, necesito revisar esto con una profesional.
Dejé la carpeta en la cocina común esa mañana, justo al lado del termo de café. No recibí respuesta directa. Solo un mensaje de texto de Mark, a las 2 de la tarde. Vamos a manejar esto bien. Nadie quiere líos. Después de negarme a firmar, lo siguiente que desapareció fue mi nombre del buzón. Luego, el wifi del anexo, y finalmente, la cortesía mínima. El lunes por la mañana fui a revisar mi correo, y vi que habían colocado una calcomanía nueva sobre el buzón. Familia Mena Soriano. Ya no estaba mi nombre. Como si jamás hubiera existido en esa dirección. Regresé al anexo con el sobre del banco en la mano y una certeza quemándome los dedos. Al mediodía la red Casa Mena ya no aparecía entre las conexiones disponibles. Intenté reiniciar el módem, pero ya no estaba en su sitio. Salí al pasillo y vi que habían cambiado el equipo a la sala principal, al otro lado del muro. No me avisaron, no preguntaron. Me dejaron fuera del alcance como quien silencia una conversación incómoda. Esa noche, me llegó un correo de Cara. El asunto decía: opciones de vivienda a considerar. El cuerpo del mensaje incluía 3 enlaces a residencias para adultos mayores en la zona. Todas privadas. Todas con cuotas imposibles. Mientras estás aún saludable es buena idea planificar con tiempo, escribió. Abajo en cursiva añadía: Mark está copiado en este correo para asegurar claridad. No respondí. Esa misma noche, imprimí el mensaje y lo agregué a la sección presión indirecta del archivador. Brenda me había enseñado a nombrar cada acción, aunque no fuera explícita. Así no podrán alegar inocencia cuando llegue el momento. También imprimí la confirmación de corte del servicio de Internet. La cuenta estaba a mi nombre. Llamé y pedí el registro de cancelación. Lo recibiría en 5 días hábiles. Mark respondió al correo 1 hora después, copiándome también. Respeto todas las decisiones, pero por favor mantengamos la calma. Ni una palabra sobre el buzón. Ni una mención al wifi. Ni siquiera un saludo. Era claro que ya habían elegido un bando. Y no era el mío. Imprimí su respuesta y la guardé justo después del mensaje de Cara. Luego me senté frente al archivador abierto y agregué una nueva pestaña. 3 días después del correo de Cara, me invitaron a cenar con tono amable, casi festivo. Acepté sabiendo que era una emboscada envuelta en servilletas de tela. La mesa estaba servida con más esmero del habitual. Velas encendidas, vino tinto, copas relucientes. Cara había preparado risotto de hongos y una ensalada tibia con queso de cabra. Mark me abrió la puerta con una sonrisa forzada y me besó la mejilla como si fuéramos una familia normal. Durante los primeros minutos hablaron de trivialidades. Los niños, que esa noche estaban con la niñera. El clima cambiante. Un nuevo proyecto de Mark. Yo comí en silencio, registrando mentalmente cada gesto, cada frase ensayada. El ambiente olía a estrategia. Cuando sirvieron el postre, Cara tomó la palabra. Dijo que habían hecho algo especial por mí, que preocupados por mi bienestar, habían concertado una visita a una residencia para adultos mayores. Es solo un paseo, dijo, una oportunidad de ver opciones reales, cómodas, pensadas para gente activa como tú. Sacó un folleto de su bolso y lo dejó junto a mi taza de café. Lo leí en silencio. La residencia se llamaba Los Sauces y ofrecía vida independiente con supervisión discreta. Una habitación estándar costaba más de la mitad de mi pensión mensual. Lo sabía y ellos también. Cuando levanté la vista, Mark estaba mirando su servilleta, evitando mis ojos. Cara, en cambio, me sonreía como una vendedora que espera el sí. Gracias, dije sin expresión, pero no me interesa. Ella puso cara de sorpresa. Luego bajó la voz, adoptando un tono meloso que me revolvió el estómago. Solo queremos ayudarte antes de que pase algo que lamentemos. Tú sola, sin supervisión. Ahí estaba la palabra. Lamentar. Una amenaza vestida de preocupación. Me levanté con calma, tomé el folleto y lo doblé en 2. No dije nada más. Caminé hasta el anexo sin mirar atrás. Esa misma noche, anoté todo en el cuaderno de incidentes. Fecha, hora, lugar, palabras clave. Y debajo escribí: intento de institucionalización no consensuada. Al amanecer siguiente, metí el cuaderno en una carpeta de cartón, tomé mi bolso y caminé hasta la biblioteca pública, donde nadie podía interrumpirme ni suavizarme la voz. Elegí una mesa al fondo, frente a una ventana alta,
Y saqué todo: la copia del depósito inicial, los mensajes impresos, el formulario de renuncia, la tabla de transición, las respuestas evasivas de Mark, la cita confirmada con la abogada. Lo extendí todo sobre la mesa como si fuera un mapa. Era mi historia, sí, pero también era evidencia. Durante años había sido madre, suegra, abuela, apoyo. Había aceptado desplantes, demoras, silencios incómodos. Me había dicho a mí misma que no valía la pena discutir por detalles. Pero eso no era paz. Era entrenamiento para rendirme sin resistencia. Y ya no. Ya no me quedaba energía para mendigar inclusión, ni sonreír con los dientes apretados. Saqué una hoja en blanco y escribí, sin florituras: me niego a ser desplazada de una vida que ayudé a construir. Me niego a ser manipulada en nombre del cariño. Me niego a seguir callada. No lo escribí con rabia. Lo escribí con una claridad que dolía. Tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a negociar con quien usaba sonrisas como cuchillos. Iba a trazar una línea. No por drama, sino por supervivencia. Volví al anexo antes del mediodía. Busqué en mi archivador el resumen de gastos, los pagos de servicios que yo había cubierto, la carta que había redactado semanas atrás pero nunca entregado, una declaración de contribución financiera firmada por mí, fechada y acompañada de pruebas. La metí en un sobre, junto con una carta dirigida a Cara y Mark. No era un reclamo, era una notificación. Les informaba que me abstendría de firmar cualquier documento nuevo, que toda futura comunicación debía ser por escrito, y que había iniciado asesoría legal. También que conservaba copia de todo. A la mañana siguiente llevé mi declaración notariada a la cooperativa de crédito, cerré la cuenta conjunta con Mark y abrí una nueva solo a mi nombre. Brenda me acompañó. Fue ella quien me dijo que cortar el dinero primero era cortar el guión que ellos estaban escribiendo para mí. Tenía razón. Durante años permití que usaran mi pensión para ayudar con los gastos familiares, sin cuestionar cuánto, cómo ni por qué. Las transferencias automáticas seguían funcionando como si no hubiera pasado nada. Pero ya había pasado todo. En el mostrador, la joven de atención al cliente me pidió identificación y firma. Al cerrar la cuenta compartida, me entregó un comprobante con la fecha y hora, 10:16 de la mañana, martes. Cuando abrí la nueva, pidió una dirección para correspondencia. Le di la de la iglesia. La suya fue una mirada rápida, sin juicio. Al final, me extendió una tarjeta provisional y otra hoja para firmar. Esta vez, firmé con el pulso firme. Antes de irnos, pedí la lista de cargos recientes en la cuenta conjunta. Quería saber hasta qué punto habían seguido dependiendo de mí mientras planeaban dejarme fuera. En los últimos 3 meses había pagos de supermercado, gas, suscripciones, incluso la mensualidad del piano de la niña. Nada consultado. Todo cargado con naturalidad. Esa misma tarde cancelé todos los débitos automáticos. Llamé a la empresa de gas y cambié la cuenta al nombre de Cara. Con la de electricidad, hice lo mismo. ¿Desea suspender el servicio?, preguntó el operador. No, solo dejar de pagarlo, respondí. Lo anotó y colgó sin insistir. Brenda sacó una libreta y anotó: independencia financiera, activada. Lo dijo en voz baja, como si pronunciara un conjuro. Me reí. No por alegría, sino por el alivio de estar haciendo, por fin, algo concreto. Algo que no podían revertir con una cena, o una disculpa hueca. Guardé todos los comprobantes en una carpeta negra marcada con el nombre Control Recuperado. Con mi cuenta nueva activa, nos enfocamos en lo más importante: probar que ese dinero inicial no fue un regalo, sino un préstamo. Brenda y yo nos sentamos con calma, rodeadas de papeles que durante años vivieron olvidados en carpetas mal rotuladas. Ahora, cada palabra, cada cifra, podía marcar la diferencia. Empezamos con los correos. El primero, enviado 3 días antes de la firma del contrato de compraventa, decía: «Mamá, ese préstamo tuyo nos salva. En cuanto estabilicemos todo, empezamos a devolvértelo». No era una fórmula vaga. Decía préstamo, con todas sus letras. A partir de ahí, encontramos una cadena de mensajes donde se repetían las gracias y las promesas. «Te debemos más de lo que crees. Sin tu apoyo esto no habría sido posible, vamos a devolvértelo en cuanto podamos». Ninguno hablaba de regalo. Ninguno pedía una donación.
Todo estaba allí, en su voz escrita, sin que yo lo hubiera obligado. Era reconocimiento, aunque ahora lo negaran. Revisamos los extractos bancarios, y confirmamos que el depósito de los $52.000 coincidía exactamente con la fecha en que ellos firmaron la compra de la casa. No fue antes ni después, fue el impulso directo para cerrar la operación. Brenda marcó con resaltador cada coincidencia entre mis transferencias y sus avances patrimoniales. Luego, revisamos las fechas clave, la ayuda entregada al inicio, los primeros agradecimientos, los comentarios hirientes que empezaron a aparecer 2 años después, y finalmente, los intentos de echarme por la puerta trasera como si fuera una visita que se quedó demasiado tiempo. Redactamos un resumen detallado en lenguaje legal, yo lo firmé, y Brenda lo selló con la fecha. Luego lo acompañamos con mi declaración manuscrita. Nunca doné ese dinero. Fue un préstamo para el inicio de una vida familiar compartida. Hoy reclamo su reconocimiento. Sin énfasis. Sin adornos. Solo la verdad, con tinta negra y trazo firme. El viernes por la mañana, Brenda me presentó a su sobrino Julián, un asistente legal en la oficina de vivienda del condado, que no necesitó más de 10 minutos para entender el caso. No lo impresionaron las copias ordenadas ni los mensajes subrayados. Lo que captó su atención fue la combinación de aportes financieros y maltrato encubierto. Dijo que muchas veces las mujeres mayores quedaban atrapadas en lo que llaman desalojos informales, sin órdenes judiciales, sin notificaciones legales pero con presión constante, cortes de servicios, aislamiento, y frases calculadas como, «es por tu seguridad». Le mostramos los registros de pagos, el depósito inicial, los servicios a mi nombre, las compras compartidas. Le mostramos el correo de cara sugiriendo buscar opciones, mientras aún estás saludable. Cuando leyó esa parte, levantó la vista y dijo, «Esto no es cuidado. Esto es desplazamiento con ventaja emocional». Me explicó que en muchos estados, y el nuestro incluido, si una persona contribuye sustancialmente al hogar y vive allí de forma continua, adquiere derechos de corresidencia, aunque no figure en la escritura. Es más, me dijo que el corte del wifi y la eliminación de mi nombre del buzón eran considerados formas indirectas de acoso habitacional. No hacen falta gritos para echar a alguien, solo acciones que la hagan sentirse de más. Y todo eso en mi caso estaba documentado. Lo anotó todo en una hoja oficial y me ayudó a redactar una declaración jurada con fecha y firma, indicando mi participación económica, la duración de mi residencia y los intentos recientes de presionarme a irme. Agregamos copia de mis contribuciones y firmé frente a él. Me entregó una copia sellada. «Esto ya tiene peso legal», dijo, «y aún no hemos empezado en serio». Cuando volvimos al auto, Brenda me apretó el brazo con suavidad. «Ya no estás sola en esto», dijo. Y por primera vez, le creí del todo. No porque me lo prometiera, sino porque había pruebas. ¿Y ahora? También testigos. El lunes por la mañana, imprimí 2 copias de mi declaración jurada y redacté una carta formal dirigida a Cara y Mark. No me movería sin acuerdo mediado. La firmé con mi nombre completo y la dejé dentro de un sobre blanco, junto con una copia del documento sellado. Luego, caminé hasta la oficina de correos y lo envié por correo certificado con acuse de recibo. En la ventanilla la funcionaria me preguntó si quería añadir una copia digital. Dije que sí. Quería que quedara constancia por todos los medios posibles. En el remitente puse mi nombre, pero no mi dirección. Usé la de la iglesia. Ya no confiaba en que mis documentos llegaran intactos al buzón familiar. Me entregaron el comprobante con el número de rastreo, y lo guardé junto al resto de los recibos. Al salir, pasé por una cafetería y me permití 10 minutos de silencio. No era descanso. Era estrategia. Esa tarde, publiqué en el foro digital de la asociación vecinal un mensaje breve y sobrio. Como cohabitante de la propiedad ubicada en la calle Hemlock 47, estaré participando en la próxima reunión mensual para plantear inquietudes sobre mis derechos de residencia. No firmé como señora Mena. Firmé como Alicia Mena Ramírez, con todas mis letras, como lo hacen quienes no tienen nada que esconder. A las 5 de la tarde, Mark me llamó. No atendí. 10 minutos después, llegó el mensaje. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto público? No es necesario escalar, podemos resolverlo en casa». Lo leí 2 veces. Ni una palabra sobre el documento, ni una mención a lo que habían hecho. Solo esa súplica velada de no dañar su imagen.
como si eso fuera lo importante. A las 8 Brenda me escribió que ya había confirmado presencia en la reunión del vecindario, y que llevaría consigo a una conocida suya, abogada de vivienda con experiencia en casos de desalojo encubierto. Me preguntó si estaba lista. Le respondí sin pensarlo. No solo lista. Estoy preparada. 3 días después del aviso al vecindario, Cara apareció en la puerta del anexo, con su sonrisa más bien ensayada, y una voz cargada de falsa preocupación. No tocó. Solo asomó la cabeza y preguntó si podía pasar. No le di respuesta inmediata. Caminé hacia la puerta y la mantuve entreabierta. Ella bajó la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto vergonzoso, como si los hechos no estuvieran ya circulando por canales que ella no podía controlar. ¿Por qué estás involucrando a gente ajena, Alicia?, me dijo pronunciando mi nombre como si le costara. ¿De verdad quieres hacer todo esto más feo de lo necesario? Sus ojos iban de mi cara al archivador negro que estaba abierto sobre la mesa. Supo inmediatamente que no estaba improvisando, que cada paso había sido calculado, respaldado, firmado. Intentó cambiar de tono, ahora con fingida dulzura. Mira, nadie quiere hacerte daño. Solo estamos tratando de organizar la casa de una forma más funcional. Tú sabes, Mark está bajo mucha presión. Y lo último que necesita es sentirse atacado por su propia madre. Lo dijo como si yo estuviera armando una campaña para destruirlo. Como si él no hubiera leído cada mensaje, aprobado cada formulario, consentido cada decisión. Me limité a observarla en silencio, sosteniéndole la mirada. Fue ella quien retrocedió primero. No tienes idea de lo que estás provocando, murmuró. Y antes de que pudiera cerrar la frase, añadí con calma. Y tú no tienes idea de lo que estoy dispuesta a terminar. El silencio que siguió fue espeso. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo ese cruce de poder entre dos mujeres que ya no se confundían. Yo no era su suegra dócil. Era una mujer que sabía dónde estaba parada y por qué. El día de la reunión vecinal, llegué 15 minutos antes y me senté en la tercera fila con la carpeta negra sobre las piernas y la barbilla en alto. Brenda ya estaba allí, saludando a la abogada de vivienda que había invitado. Se llamaba Teresa Velasco y no hablaba en diminutivos. Me dio la mano con firmeza y dijo: si esto se vuelve personal, sabremos cómo mantenerlo legal. Me bastó con eso. Mark y Cara llegaron juntos, justo al empezar. Él evitaba mirarme. Ella sonreía además. Se sentaron al frente, cerca del presidente de la asociación. La sala estaba casi llena. Muchos sabían que algo se cocinaba, aunque nadie decía nada. A las 7 en punto, el presidente dio la bienvenida y abrió el espacio para asuntos comunitarios. Cara fue la primera en levantarse. Solo quiero compartir que, en breve, vamos a repensar el uso del anexo de nuestra propiedad. Probablemente se convertirá en una oficina para nuestra empresa familiar. Nada urgente, pero quería mantenerlos informados. Todo sonó inofensivo, medido. Algunos vecinos asintieron sin saber. Yo me puse de pie cuando terminó. Caminé hasta el frente con la carpeta cerrada y la voz clara. Buenas noches. Mi nombre es Alicia Mena Ramírez. Vivo en ese anexo desde que ayudé a financiar la compra de la propiedad con una contribución de $52.000. Hoy me encuentro en proceso de defender mi derecho de permanencia ante una presión sostenida para abandonar ese espacio sin compensación ni reconocimiento. La sala se quedó en silencio. Abrí la carpeta y entregué una copia del expediente al presidente, otra a Teresa, y una tercera a un representante de la oficina de vivienda que había venido como observador. Nadie se movió. Cara no sonreía. Mark miraba al piso. Ese momento no fue una victoria. Fue una exposición. Pero esta vez, el relato ya no lo contaban ellos. Lo contaba yo. Tras la reunión, el presidente de la asociación me pidió quedarme unos minutos. Quería revisar los documentos con calma, sin testigos ni adornos. Nos sentamos en una sala pequeña al costado del salón principal. Brenda y Teresa me acompañaron. Del otro lado del pasillo, Mark y Cara esperaban de pie, tensos, sin hablarse. El presidente, un hombre meticuloso, fue hoja por hoja. Revisó el depósito inicial, los mensajes impresos, los recibos de servicios, la copia de mi declaración jurada. Cuando terminó, entrelazó los dedos sobre la mesa y miró directamente a Teresa.
Si esto se presenta tal como está, dijo, o le ofrecen a la señora Mena Ramírez protección de tenencia, o le devuelven lo que aportó, con intereses. Pero lo que no pueden hacer es fingir que nunca vivió allí, o que no contribuyó. Nadie dijo nada durante varios segundos. El aire en la sala se volvió denso. Brenda me apretó el brazo suavemente. Era la primera vez que alguien, fuera de nuestro círculo íntimo, decía en voz alta lo que yo había estado gritando en silencio durante meses. Esto no está bien. Y no va a pasar así nomás. Cara golpeó la puerta suavemente y asomó la cabeza. ¿Podemos entrar? El presidente le hizo un gesto vago, sin invitarla a sentarse. Mi consejo, dijo con frialdad, es que resuelvan esto por la vía legal o por la vía justa, pero resuélvanlo. Mark no levantó la vista. Cara apretó los labios. Nadie discutió. De camino al auto, Brenda soltó el aire por fin. Se acabaron los juegos. Esa noche llegué al anexo con el primer dictamen no escrito a mi favor. No era un fallo judicial. Para el Día de Acción de Gracias, el acuerdo estaba firmado. $64.000 en compensación, 6 meses de alojamiento pagado y una disculpa notariada que no borraba nada, pero cerraba algo. El abogado de la familia lo redactó con frases limpias y sin emoción. Yo pedí 3 detalles: el número exacto de la transferencia, una cláusula que reconociera mi contribución como préstamo, y que Cara firmara la carta de disculpa a mano, no con firma digital. Se negaron al principio. Cedieron después de que Teresa intervino. Lo hicieron sin mirarme, como quien paga una deuda vencida sin aceptar culpa. Mark me entregó las llaves del nuevo departamento con un sobre gris. Adentro, un papel doblado en 4. Lo siento. Ya lo veo. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna defensa. Solo ese reconocimiento tardío que ya no cambiaba el desenlace pero al menos no lo negaba. Brenda vino a ayudarme a empacar. No lloramos. Clasificamos, tachamos, sellamos cajas. La carpeta negra fue lo último en guardarse, junto con el sobre del banco y la copia del acuerdo. Antes de salir, dejé las llaves sobre la encimera del anexo, exactamente donde Cara me había dejado el formulario meses atrás. El nuevo lugar es pequeño, silencioso, mío. En el cajón del escritorio guardo el recibo del pago completo y la carta firmada. No por nostalgia,